Mis saludos para Andrés Ochoa, es el gerente de marketing, una compañía que justamente pone a pensar sobre los temas de marketing. Andrés, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan. Encantado de estar acá. Qué bueno aquí nuevamente con nosotros en Negocio en Telemedellín. Me encanta ver cómo está progresando y desarrollando el tema de negocio. Estamos muy contentos de estar acá de nuevo, Juan. Y obviamente un tema que tiene mucho que ver con el negocios es la consultoría. Así es. Porque sabemos que muchas empresas se apoyan en consultores externos para diferentes procesos. Pero me decía Andrés, a mí me inquieta, a veces me angustia, lo cual también comparto, que a veces el modelo se ha quedado anquilosado y es el consultor tradicional que va a ir a vuelta por la empresa, entrega 3 o 4 consejos que él considera que pueden ser interesantes, muy cumplidito para cobrar. Para con su factura. Para pasar la factura y para cobrar, pero no hay como tangibles, no hay entregables, no hay resultados, no hay mediciones, no hay indicadores. Así es, Juan. Mira, una cosa que nos viene preocupando en la compañía es ese desarrollo o esa ejecución de la consultoría como solo el misterio detrás de la consejería. La consejería está muy bien, hay grandes empresas en el mundo que la usan, que lo necesitan, grandes empresas en Colombia que la usan y que la necesitan, pero digamos que tu programa dedicado a ese desarrollo empresarial, de la pequeña a la mediana empresa y aún la grande que es netamente comercial y que no tiene un enfoque muy fuerte en marketing o en algunos desarrollos científicos, pues digamos que el consultor le genera ciertas dudas porque es aquella persona que se sienta, escucha, da su concepto, se va y factura, como lo estás diciendo. Sí. Y eso ha desgastado un poquito como la existencia y la vitalidad del consultor dentro de las compañías. Y lo que hemos encontrado es que hay que reformar un poquito ese modelo, replantearlo un poquito para que para las compañías sea de mucha más utilidad. Andrés, usted sabe que a mí el tema me apasiona porque además he sido consultor durante 10 años en temas de comunicación, en relaciones públicas y mercadeo con empresas de diferentes tamaños. Por eso yo digo, hay que desarrollar un modelo en el que el pensar sea complementario del hacer. Así es. O sea, ya los clientes no están para pagar solamente por el pensamiento. Así es. Juan, una cosa bastante importante que tenemos que entender nosotros en esa tarea como consultores es que la consultoría cada vez más se parece a la compra de proyectos, al desarrollo de proyectos y de cosas que la compañía necesita. Para todos es claro que las compañías no tienen fuerza y potencia para hacerlo todo y que sus áreas tampoco tienen fuerza y potencia para hacerlo todo, pero que aún así necesitan hacerlo. Uno de esos pasos que tenemos que dar como consultores y que tenemos que dar como empresarios es entender que esa persona que nos va a estar ayudando en desarrollar procesos puntuales que sean entregables. Una cosa maravillosa que acabas de decir es, no solo es un proceso de pensamiento donde después de que yo pienso doy consejo, sino es un proceso de desarrollo real de cosas que sean entregables, que sean claras, que sean orientadas hacia el resultado que es lo que está buscando el empresario colombiano. Por eso me gusta, Andrés, digamos, el modelo que planteábamos ahora antes de iniciar la grabación de este programa, en donde usted decía, bueno, puede ser que la empresa evalúe cuáles son los proyectos que está realizando, cuáles de esos puede realizar con su recurso interno y cuáles le podría entregar a un consultor capacitado, formado, con unas responsabilidades que diga, bueno señor, yo aquí le estoy entregando esto, pero mire, estos son los entregables, venga, planteemos bien cuál es el proyecto y cuáles van a ser los resultados. Mira, hay una cosa muy importante, Juan, en el desarrollo de los negocios y es que a todos nos pagan por hacer y por crear soluciones, por ser capaces de dar respuesta a preguntas. El mejor modelo o uno de los modelos que hemos encontrado que funciona muy bien es eso que estás diciendo. Las compañías en Colombia son máximo comerciales, no son muy fuertes en el desarrollo de estrategias complejas de mercadeo, de estrategias complejas administrativas. Si uno necesitase desarrollar esos procesos, por ejemplo un proceso de marketing, lo mejor que podría hacer sería plantear el proyecto, definir el proyecto y asesorarse de alguien que no solo le ayudara a plantear el proyecto, sino a resolver ese proyecto de la mano con su equipo y que estuviera mucho más comprometido con el entendimiento del consumidor que con ir frecuentemente a la sede de la gerencia a sentarse a esperar, que estuviera mucho más comprometido con la calle, con las nuevas tecnologías de información, con la revisión real de lo que está pasando en el mercado. Al final creería yo que el mejor consultor no es el que más sepa de una metodología o más experiencia tenga, sino es aquel que esté más metido en su consumidor, más metido en ese fin propósito de la organización. Y me parece, Andrés, que también debe estar muy metido en la empresa que está asesorando, debe conocerla al detalle, sobre todo, bueno, cuáles son los pilares estratégicos de sus planteamientos, para dónde va, a qué le está apuntando, porque claro, cuando yo soy compenetrado, he hecho una muy buena inducción con esa empresa, pues obviamente la voy
voy a ayudar a llegar de manera exitosa a donde quiere. Una de las cosas más importantes que tenemos que determinar en ese trabajo empresarial de asesoría es que siempre hay una brecha que el comerciante, que el negociante, que el empresario tiene, y es la brecha entre lo que él tiene y lo que realmente quiere. Ese puente se puede crear, y ese puente lo podemos crear en apoyo con las compañías y las diferentes firmas muy buenas que hay de consultoría, pero tenemos que ser claros que ese puente no se crea tratando de darle respuesta a unas reuniones, a unas cosas, se crea entendiendo todo el entorno organizacional, como lo acabas de decir. Claro. Y allí hay que ser muy profundos como asesores empresariales en el descubrimiento interno de la compañía y en el descubrimiento externo de la compañía, que seamos incluso capaces de sorprender al gerente de todo lo que llegamos a saber de ese negocio. Vamos entonces, Andrés, a hacer unas conclusiones sobre cuáles son esas competencias que debería tener un consultor ideal en un país como el nuestro, como Colombia. Mira, un país como el nuestro debería tener un consultor que tuviera más o menos unas 5 características fundamentales. La primera es que tuviera unos tenis muy buenos, unos tenis con mucha cámara de aire, que le permitieran caminar, caminar y caminar. Entender cómo funciona nuestro país, entender cómo funciona la 7 de agosto, cómo funciona Basurto, cómo funciona San Victorino, cómo funciona el mundo real. La segunda competencia importantísima es que sea un consultor muy cercano a las TICs. Tú lo has dicho en tu programa varias veces, y es cómo estas tecnologías de la información y la comunicación están cambiando la forma en la que entendemos el mundo. Otra concepción muy importante que debe tener ese consultor es que debe ser estadístico, debe ser capaz de mirar datos y de revisar esos datos de una manera profunda para encontrar lo que realmente se encuentra en esos datos, no solo el histograma de frecuencias de ventas que estamos acostumbrados a mirar cada semana. Y esa afinidad con los datos también le tiene que servir para fijar indicadores con su cliente. Exactamente, y para estar todo el tiempo midiéndose tanto él mismo como el resultado de la estrategia planteada. Exactamente. Otra cosa que debe tener para llegar a la cuarta es un conocimiento del consumidor de ese negocio. Es decir, ser capaz de saber cómo funciona el cliente, por dónde entra, por dónde sale, qué cosas hace, qué le gusta, qué no le gusta, y estar en constante monitoreo del negocio. Y la quinta y última, pues tú le acabas de decir, que sea capaz y que tenga la capacidad él mismo de proponer sus propios sistemas de medición y de entrega de cosas puntuales. Esos pensadores que no puntualizan simplemente filosofan, y ese tema de la filosofía pues lo necesita la humanidad, pero las empresas no. Entonces se desgastan bastante en el tema de qué pasó, no, qué montón de cosas tan inteligentes, pero ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer. Entonces hay que puntualizar y cerrar capítulos ahí, que es muy importante. A mí me preocupa que algunas grandes firmas de consultoría nacionales a veces destruyen mercado cuando llegan a determinadas ciudades. Y lo digo porque lo he visto, y algunas personas, algunos empresarios me lo han dicho. Lo que pasa es que no podemos contratar una consultoría porque contratamos una por otra ciudad, por Bogotá, para mencionar un ejemplo, y los resultados no se dieron, pagamos muchísimo dinero, pero a cambio de nada. Entonces ahora tengo un trabajo muy grande para poder convencer a mi junta directiva de que es que el modelo sí funciona. Clarísimo, ahí es donde te decía Juan, y lo importante del entregable, lo importante de qué estoy comprando. Un muy buen consejo para los empresarios es que vuelvan la consultoría a un producto, es decir, que sean capaces de decirle, bueno, ¿qué te estoy comprando? Y el producto no es horas, porque es que hay horas a las que a uno no te ocurre nada. Hay un día en que estás ahí sentado y no se te ocurre nada, no tienes nada que decir. Entonces, ¿qué facturaste? Cuando se te ocurre algo, entonces prendes el facturador. No es un taxi, no es un proceso así. Es un proceso más asociado con qué le entrego, qué está buscando el empresario. Es que el empresario tiene un problema de trade en una línea que no se le desarrolla y en un canal que él no sabe si dejar o tumbar. Eso es un proyecto. Ese proyecto tenemos que ponerle pies, manos, forma, presupuesto, y dentro de ese presupuesto tenemos que tener un presupuesto para poder asesorarnos de los expertos requeridos para ese proceso. Pero que eso sea un entregable, y que ese entregable continúe o no, pues ya tiene que ver con la sumatoria de entregables siguientes a eso. Andrés, la consultoría obviamente está muy consolidada en las grandes empresas y en las medianas, que entienden muy bien el modelo. ¿Qué tanto nivel de penetración se ha logrado en la pequeña hacia abajo? Mira, hay un razonamiento que me parece muy bonito de los empresarios colombianos, y es que no todos lo saben, entonces tienen que ayudarse de alguien que sepa, pero indiscutiblemente la pyme no tiene un presupuesto para hacer las cosas, mucho menos saca un presupuesto para pensar en las cosas y para planear estratégicamente las cosas. Afortunadamente es un fenómeno que está cambiando, e incluso cuando algunas pymes en desarrollo han recibido recursos o esfuerzos de parte de grandes corporaciones que las apoyan, casi siempre los reciben en el modelo de planeación estratégica.
estratégica, el modelo de pensemos juntos en el negocio. Yo creo que cada vez más tenemos que ser eficientes en lograr como empresarios diseñar formas, diseñar proyectos, diseñar estrategias, que digamos esto lo quiero resolver, esto lo quiero puntualizar y por esto estoy dispuesto a pagar tanto porque tiene tanto de resultados. Claro. Ahí se normaliza el asunto. Que una y deja de consultoría ser no un sea un asunto gasto, carísimo. obviamente, tiene que ser Exactamente. una inversión tangible donde yo sepa cuánto dinero estoy recuperando por la labor de ese asesor externo. Exactamente, y que no tenga forma de cáncer, que no tenga forma de se quedó otra hora, ahora me factura más como el abogado o como el psicólogo. Se va a sentar, sí, yo me siento, pero entonces tanto. No, no puede ser algo que canibalice el negocio, no puede ser algo donde ese consultor solamente piensa en la compañía mientras esté ahí sentado en la sala de juntas. Tiene que ser alguien que entienda un poquito mucho más el entorno. Yo creo que el secreto del asunto es entender más que todo se puede puntualizar, que todo se puede volver táctico, lo que decías, cómo me voy de la estrategia a la acción y quién me acompaña en diseñar ese traspaso es a quien yo necesito, pero que sea un proceso puntual, que él al cierre del asunto me entregue y yo diga, yo quiero algo más, pues yo quiero seguir. Ahí tiene validez el modelo de pensamiento estratégico. Andrés, tema muy interesante, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ni más faltaba, Juan Carlos, mil gracias por invitarme y como siempre encantado de venir por acá.